anormal en un animal, ¿cierto? ¿Qué hay que saber al identificar las lesiones? Que pueden ser crónicas. ¿Cuál es la diferencia? Que perdura poquito el tiempo. ¿Cierto? La ocurrencia. Un ejemplo de una lesión aguda que se le viene en la cabeza a ustedes. Es bueno, sí. Un hematoma. Fractura, un hematoma, una quemadura, un trauma interno o una, ¿cómo le llamamos? Una lesión en piel. Todas deben ser abordadas de qué manera, creen ustedes, si es aguda. En el momento, Rápida, en el momento, al instante. o la espera. La aguda, No, porque una fractura. dependiendo de lo que, del compromiso, tiene que ser atendida rápidamente, ¿cierto? Entonces, como tenemos estos grupos taxonómicos, pues debemos aprender a diferenciar cómo vamos a abordar cada una de ellas. ¿Qué es frecuente en aves? ¿Que se fracturen qué? Las alas. Correcto. Entonces, las alas. ¿Qué pasa con las fracturas en las alas? Las fracturas en las alas generalmente ocurren por choques con vehículos, por choques con ventanales o cuando los animales están en cautiverio por un mal manejo. Las alas son supremamente importantes en las aves. ¿En qué tipo de aves es más importante? En las rapaces. En las rapaces. ¿Por qué? Pues porque Son rapaces. necesitan velocidad y precisión al momento de realizar Lina. la caza. Entonces, las alas en las rapaces son importantes dos partes de las alas. Las timoneras y las alas para ejecutar el vuelo. Las timoneras son las plumas que se encuentran en la parte caudal, que son las de la cola y que dan dirección. Y las plumas de las alas son las que dan la velocidad. Si tenemos una fractura en un miembro alar, lo que debemos hacer es evaluar si la corrección de esa fractura va a hacer que el ave pueda ejecutar otra vez su función dentro del ecosistema. En el caso de las rapaces son muy complejas y son fracturas que tienen que quedar muy bien corregidas para que el animal pueda cumplir su función dentro del ecosistema. Ya ustedes conocen los tipos de fracturas. Hay fracturas conminutas, hay fracturas que no representan de pronto mayor compromiso, que no son expuestas, y hay fracturas expuestas. Las fracturas expuestas, si están producidas de una forma aguda, tienen que ser abordadas rápidamente. ¿Por qué? Pues porque va a estar expuesto el hueso y va a estar abierta una ventana a algún tipo de infección. En el caso de que esa fractura sea crónica, la corrección va a ser diferente, ¿cierto? ¿Cómo sería el abordaje? Pues evaluar si el hueso que esté expuesto tiene algún tipo de compromiso, si el tejido todavía está irrigado, si no hay ningún tipo de infección. Si ya uno evalúa una fractura crónica, que el animal esté con ese hueso expuesto varios días y tenga una infección, ¿ustedes creen que la corrección va a ser sencilla? No, generalmente o se amputa o se eutanasia el animal. Entonces, continuando con una fractura aguda, hay que evaluar si el ave es un ave rapaz, va a ser de suma urgencia e importancia evaluar si justifica o no justifica resolver, ¿sí? Si es otro tipo de ave,
Pues ya vamos a evaluar la función del animal. Pues si una vez que se alimentan de semillas, ¿usted cree que necesita velocidad y dirección para coger una semilla? No, porque pues la semilla va a estar en el suelo o va a estar disponible para el ave. Si es una ave que se alimente de frutas, tampoco. Si es una ave que se alimente de peces, pues tampoco es como tan importante y tiene que ser tan evaluada la solución de esa fractura, pues porque no va a requerir una complejidad al momento de ejecutar su vuelo. A diferencia de que si la corrección de una fractura de una ave rapaz queda no al 100%, pues el ave rapaz el día de mañana se rehabilita, se libera, pues se va a morir de hambre. Porque si le queda como ustedes están en el carro y queda mal alineado y siempre va a tirar hacia la derecha, pues el ave nunca va a tener éxito en la caza, entonces no va a quedar bien dispuesta para cumplir su papel en el ecosistema. ¿Cómo se resuelven las fracturas en otro tipo de ave? Los citácidos. ¿Cuáles son los citácidos? Las aves, ¿son los qué? Los loros, cotorras, guacamayas, pericos, etc. Tienen algo frecuente que son las fracturas. Generalmente las fracturas de ellos son fracturas que quedan expuestas. Y son fracturas que, como son animales tan pequeños, recordemos que las aves tienen unos huesos que son huecos, pues para aliviar el peso y poder ejecutar el vuelo, pues son fracturas que se realizan y la punta en forma de bisel de su fractura generalmente rompe la piel, ¿cierto? Si esta fractura está expuesta, lo mejor es solucionarla de una forma rápida. Y dependiendo del tamaño del ave, la mejor solución es hacer una fijación interna. ¿Y cómo se hace una fijación interna en una fractura? Con ayuda de ¿qué? De un clavo. Clavo intramedular, creo que sí. Pero en el eventual caso de que no tengamos a la mano un clavo, podemos utilizar alternativas que nos pueden servir para corregir esa fractura. Por ejemplo, en citácidos de menor tamaño, como un perico, si encontramos una fractura de húmero expuesta, podemos hacer una corrección utilizando agujas hipodérmicas y evaluar su calibre. ¿Desde qué calibre podemos encontrar las agujas? Las agujas De 16 a 22. hay 16, hay 14, etcétera, hasta el 22, aunque la más común es la 21, que es la de tapita verde, ¿cierto? ¿Por qué debemos saber escoger el calibre? Pues porque debemos evaluar cuál es el diámetro de la luz del hueso, es decir, cuál es el tamaño que debemos tener en cuenta para escoger el calibre. Entonces, generalmente vamos a revisar cuando la fractura está expuesta y vamos a medir qué calibre de aguja nos va a servir para hacer la fijación. Estas fijaciones se hacen de extremo de articulación a extremo de articulación. Generalmente lo que se hace es introducirla por articulación en la parte más distal. Si es en el caso del húmero, se introduce la aguja y se lleva hasta la siguiente articulación del húmero, siempre tratando de aproximar los bordes de la fractura. Una vez se aproximan con la aguja, procedemos a doblar las puntas, siempre asegurándonos que estos bordes queden. Doblamos las puntas y vamos a proceder a cubrir estos bordes, porque estos bordes van a quedar con puntas afiladas, ¿cierto? Entonces, estos bordes los cubrimos con cualquier elemento que podamos utilizar. Generalmente lo que más
utiliza uno es esa masilla hipotóxica que venden, que son como, ¿sí conocen esa que son como dos? Tiene una cajita, es una gris eso y es otra como masilla verde. bicomponal. Y usted Son la dos. mezcla Se endurece. eso, se pone dura. Con esa masilla, entonces, ¿qué hacemos? Protegemos esas puntas y el animal ya queda con su fractura fija. Esto en el caso de citácido, generalmente lo que hacemos es que el animal pues esté en reposo, se alimente bien, ellos tienden a ser muy resistentes al dolor y tienen unos procesos de cicatrización muy rápidos. Dependiendo del tamaño, vamos a escoger la anestesia. La primera opción, ¿cuál creen que va a ser? La inhalada, ¿cierto? Pero si no hay inhalada, vamos a utilizar como segunda opción intramuscular, y podemos utilizar, dependiendo del tamaño del animal, ketamina como disociativo más lidocaína. Hay que evaluar esto y tener en cuenta que animales que son muy pequeños, digamos que de unos 300 gramos para abajo, esta compañera ketamina tiende a producir una sedación muy profunda y las aves son muy susceptibles a deprimirse con la anestesia. Entonces, cuando son animales de menos de 300 gramos, podemos utilizar la lidocaína. La lidocaína se utiliza como anestésico local, pero en aves de poco tamaño produce una sedación general, ¿sí? Entonces, si tenemos una lesión en un ala de una ave de menos de 300 gramos y le aplicamos lidocaína en la lesión, el ave en un minuto ya va a estar bajo anestesia general, ¿sí? Porque la lidocaína nos va a ayudar con esa sedación del animal y podemos hacer la intervención. En el eventual caso de que sean animales ya muy pequeños, una de 50 gramos, que de 50 gramos sería más o menos un perico pequeño, podemos utilizar la lidocaína, pero ya de forma tópica en la lesión si es aguda. ¿Por qué? Porque pues si va a entrar en contacto la lidocaína con el músculo y con el sistema de irrigación que está expuesto, eso se va a absorber como anestésico local y el animal va a quedar sedado de una anestesia profunda. Entonces sí es muy importante que tengan en cuenta el anestesia. ¿Qué antibiótico se utiliza? Pues el que más... ¿Cuánto le puede dar un anestésico? Vea, usted un lorito muy pequeñito, usted le puede, en la lesión le pone 1 ml de lidocaína y el animal en 30 segundos ya está bajo anestesia. ¿Cuánto dura la anestesia? Más o menos unos 30 minutos, le va a durar 1 hora máximo. Que es importante que como son animales de pequeño tamaño, y si vamos a estar bajo una sedación tan profunda, en un lugar que las condiciones generalmente en un quirófano son de temperatura no como la externa, sino un poco más fría, son animales que van a bajar de temperatura, entonces para poder que reaccione rápido toca siempre subirles temperatura, y eso aplica igualmente para todos. Si no podemos pues cogerle vena a un animal de 50 gramos es muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Le subimos temperatura con bolsas térmicas, etcétera, y el animal reacciona rápidamente. ¿Qué tratamiento antibiótico se puede utilizar? Uno de amplio espectro, la hidrofloxacina subcutánea, es muy buena para este tipo de lesiones. Analgésico antiinflamatorio minoxidil oral, porque pues el minoxidil tiene una concentración muy alta y para sacarle dosis a un animal de 50 gramos pues nos toca mezclarlo por ahí 0.1 ml de meloxicam por unos 2 ml de agua destilada o solución salina para poderle sacar dosis. Entonces lo mejor es hacerlo de forma oral. Eso en temas agudos. En el eventual caso de que la fractura sea crónica,
en aves, pues si vamos a evaluar que la fractura es crónica y vamos a decidir que esa fractura está expuesta y nos representa un riesgo, corregirla y cerrarla, pues lo mejor es amputarla, ¿cierto? Cuando hay una fractura expuesta crónica, generalmente hay una infección. Entonces, este antibiótico puede ser muy bueno, pero no nos va a actuar rápidamente. ¿Qué podríamos utilizar? Una cefalosporina. La ceftriaxona, ¿han trabajado con la ceftriaxona? No. ¿Alguien la ha escuchado? Sí. ¿Se consigue fácil? Ceftriaxona, sí. No ¿Por qué la utilizan? Muy útil cuando hay procesos infecciosos, en osteomielitis o cualquier tipo de infección interna que ustedes encuentren, visceral, muscular, ceftriaxona muy útil. Entonces, este tipo de fracturas con ceftriaxona. Y pues la amputación ya dependerá pues de la localización de la fractura. Siempre tratar pues de dejar algo de funcionabilidad del miembro, pues si es un ala en el ala o si es un miembro posterior, pues también hacerlo, pues dejar lo que más podamos de funcionabilidad. Ahorita les voy a explicar el abordaje de fracturas en mamíferos. En aves pues lo importante es tener en cuenta lo de los miembros alarios, ¿listo? En mamíferos, pongamos por acá mamíferos. Pues, ¿cómo ocurren las fracturas? Pues generalmente por lo mismo, por algún accidente. ¿Qué se fractura frecuentemente? Un miembro anterior, un miembro posterior. Pues ya creo que ustedes deben conocer fracturas en perros, por lo menos. No es muy frecuente la fractura expuesta en mamíferos, porque pues ellos tienen como un tejido muscular un poco más resistente antes de que se exponga la lesión. Importante para hacer siempre cuando nos llegue un animal de forma aguda, animal silvestre, un mamífero con una fractura aguda, lo primero, ¿qué creen ustedes que sería lo primero que va a tratar? El dolor. El dolor es como ustedes se parten ahora una pierna y ¿qué es lo primero que quieren que le traten? Pues el dolor. ¿Con qué vamos a tratar dolor? ¿Quién escogió medicamento de dolor del Vademecum y lo trabajó? ¿O qué vieron para el dolor en el Vademecum que les di cuando hicieron el trabajo? No. O sea, ¿para qué usamos la dipirona? ¿Para qué tipo de dolor? ¿Para qué? ¿Qué tipo de dolor maneja la dipirona? Ustedes, ¿Más visceral? Eso, dolor abdominal, visceral. Cuando tenemos algún dolor de tipo visceral, interno. Entonces la elección de la dipirona es cuando tenemos un dolor de tipo interno, generalmente en cavidad abdominal. ¿Aplicaríamos en este caso? No. Podemos utilizar medicamentos como el ketoprofeno, meloxicam, podemos utilizar tramadol y podemos utilizar ketamina, ¿no? Manejando una posología más baja que para sedación. ¿Qué posología se trabaja para sedación? No sé ketamina. ¿De cuánto a cuánto? 5 miligramos. 5 miligramos yo trabajaría para dolor. 3, 5 miligramos para dolor. ¿Y para sedar? No, por ahí unos 15, 20, ¿sí? Entonces, ketamina con una baja posología me va a aliviar dolor. Muy útil, poca contraindicación. Generalmente es lo que escogemos para mamíferos. Va re bien. Si tenemos acceso al tramador lo podemos utilizar, pero ¿qué produce el tramador? ¿Qué nos puede llegar a producir? ¿Qué contraindicación tiene el tramador? ¿Quién da más? ¿Qué nos puede producir? ¿O a quién le han aplicado?
Generalmente el tramador hay que tener en cuenta que nos puede llegar a producir vómitos, ¿no? Sí. Ketoprofeno y meloxicam nos van a aliviar el dolor, pero no va a ser inmediato, ¿sí? Entonces, si ustedes llegan a urgencias con una fractura expuesta, pues le van a dar acetaminofén. Porque pues el acetaminofén va a demorar más. Entonces le van a dar algo para el dolor, puede ser morfina o cualquier otro medicamento, fentanilo, etcétera. Y esto lo vamos a utilizar pues ya para controlar la inflamación y dolor, pero pues como un tratamiento anexo a esto. ¿Cómo se corrigen las fracturas? Pues ya pasa a ser un poco más complejo, ¿sí? Son cirugías más complejas, son huesos más duros, ¿sí? Son animales que requieren más cuidado. Importante en fauna silvestre, al decir que vamos a tratar un mamífero que tiene una fractura y lo vamos a operar, pues tener en cuenta qué especie estamos trabajando. Gallo y complicada la recuperación en primates. ¿Cómo le dicen a un niño cuando es inquieto? Que parece un qué? Un mico. Exactamente así son los primates. Usted le corrige una fractura a un primate y eso es Se la jodió el doble complejo. Yo he tenido la oportunidad de tener 2 primates con fracturas corregidas con todas las de la ley, y esos animales dañan todo el trabajo que se hace, lo dañan, no se quedan quietos. Lo principal para tratar una fractura es el reposo, ellos no conocen esa palabra, son muy inquietos. Si nosotros ponemos un fijador externo, si nosotros ponemos una venda, eso al otro día ya no hay nada. Entonces los animales, si está el proceso de cicatrización, eso se bolean uñas hasta que encuentran el fijador, volverse otra vez a pura uña. Entonces son muy complejos. Tratar fracturas en primates, súper complicado. ¿Qué otro animal? Los venados. Súper complicados de tratar fracturas. He tenido experiencia con venados muy pesadas, porque los venados son animales muy nerviosos, ¿sí? Y la recuperación de un animal nervioso, generalmente cuando tienen miembros y son animales que se apoyan en sus 4 miembros, hay que hacerles terapia. Y hacerle terapia a un venado es súper complicado, muy complicado. ¿En qué animales tenemos éxito? Pues en el resto de especies, en roedores, por ejemplo en barugas, en chigüiros, en guaras, en zorros, en felinos. Generalmente en esos animales tenemos éxito con las fracturas corregidas, pero lo que son primates o venados, en zarigüeya hay éxito. Las zarigüeyas son los animales más agradecidos en cualquier tipo de lesión, más agradecidos y mejor recuperación tienen. Reptiles. ¿Qué tienen los reptiles? A diferencia de los otros 2 grupos taxonómicos, ¿qué creen ustedes? No tienen estrés. En fracturas crónicas de mamíferos. Bueno, en fracturas crónicas de mamíferos. Solo he tenido una oportunidad de una fractura crónica en un mamífero, pero animal tocó eutanasiarlo. Generalmente los mamíferos, a diferencia de las aves, están en mayor contacto con un ambiente húmedo, están más expuestos que un ave de pronto a infecciones. Las aves tienen algo, y es que tienen un proceso de cicatrización muy rápido, muy rápido. Una ave se lesiona y el ave
por su metabolismo, la zona de la lesión le empieza a quitar irrigación. ¿Y cómo se pone eso? Cuando le quitan irrigación a alguna zona, empieza a secarse, ¿cierto? Cero humedad. Los mamíferos generalmente tienen una lesión y ¿qué es lo primero que le van a echar ahí? Entonces va a ser una lesión húmeda. Y al ser una lesión húmeda, eso va a ser una proliferación de miasis, bacterias, etc. Generalmente las fracturas crónicas en los mamíferos terminan en amputación o en eutanasia, en silvestre, ¿sí? Además que usted, un animal silvestre amputado de un miembro, pues Preferible como eutanasia. complicado. Hemos hecho amputaciones de animales en miembro en la cola, ¿sí? Pero en miembros anteriores o posteriores, no. Entonces no tienen muy buen pronóstico las fracturas de tipo crónico en mamíferos. ¿Qué pasa en los reptiles? A diferencia con las aves y los mamíferos, que los reptiles tienen unos metabolismos más lentos en comparación con las aves y más lentos en comparación con mamíferos. Los reptiles son animales que por evolución han sabido adaptarse muy bien a los cambios y han desarrollado estrategias que les permiten sobrevivir inclusive hasta sin miembros. Ustedes en libertad pueden ver babillas sin un brazo, iguanas sin una pata o con media cola, etc. Ellos tienen unos procesos de cicatrización mucho mejores que las aves. Y es ilógico porque pues ellos están en ocasiones en más contacto con la tierra, con el barro, con el agua, pero generalmente tienen procesos de cicatrización más rápidos. ¿Qué debemos evaluar en los reptiles? Pues que generalmente ellos ante una fractura en estado silvestre, generalmente ese miembro tiende a necrosarse y a caerse, ¿sí? Las correcciones de ellos generalmente pues terminan en amputación. Con las serpientes pasa algo muy particular. ¿Cómo es el sistema digestivo excretor de los reptiles? Similar a quién? De las aves. A las aves, o sea que tienen que Cloaca. cloaca. ¿Cómo es la anatomía de una serpiente? En el último tercio, hacia distal, vamos a encontrar ¿qué? La cloaca. Generalmente las serpientes se fracturan porque les pasa un vehículo por encima. Siempre antes de ponernos a proyectar la cirugía o la amputación, hay algo muy claro. Si la fractura es posterior a la cloaca, el animal puede vivir así, ¿cierto? Hacemos un tratamiento antibiótico, analgésico y el animal va a vivir así. Pero si la fractura es anterior a la cloaca, la serpiente va a seguir moviendo. O sea, usted ve una serpiente con una fractura acá y la serpiente sigue moviéndose acá y pues por consiguiente esto lo lleva Arrastrado. ¿cierto? Arrastrado. Entonces ustedes van a decir, no, pues el animal está bien, come, etcétera. Y como tiene un metabolismo tan lento, una serpiente puede comerse en un animal y durar 1, 2, 3 meses dependiendo de su de la época del año, etcétera, varios factores. Entonces ustedes pueden decir, no, está bien, libremos. Pero ¿qué pasa si tiene una fractura acá? No va a haber control de qué, de su sistema excretor. Entonces, ¿qué va a pasar con el animal? Ya se pueden imaginar qué va a pasar. Entonces, claro, si la fractura en la serpiente son posteriores a la cloaca, todo bien. Pero si son anteriores, ¿qué vamos a hacer?
¿qué vamos a hacer? Eutanasia. ¿Listo? Pues lógico, ¿no? Porque su anatomía, o sea, ¿quién le va a operar las vértebras para devolverle la movilidad? Nadie. En las crónicas, pues generalmente cuando hay una fractura crónica, pues ellos llegan ya con el miembro, sin el miembro, y ya cicatrizado. Entonces no hay como ninguna apreciación en ese sentido. Cuando la fractura después de la cloaca, que han tenido, bueno, que mecanismo de tratamiento. Antibióticos para ella, trabaja muy bien también la enrofloxacina, también subcutáneo. La enrofloxacina es de esa vaina muy buena, muy buena. Tiene amplio espectro, tiene larga acción, en reptiles se comporta bien. General, si son cerrados, fracturas cerradas, pues se maneja enrofloxacina y un antiinflamatorio, puede ser velocidad, también subcutáneo y la sale adelante. Entonces no hay que preocuparse. Borrador papel higiénico. Es un secreto, un secretico. O traumas musculares. ¿Qué se le viene a usted a la cabeza que va a ser la primera elección ante un hematoma o un trauma muscular cerrado? ¿Qué vamos a utilizar para disminuir la inflamación? ¿Un qué? Antiinflamatorio. ¿Un qué? Antiinflamatorio. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Un golpe? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a empezar con un Terapia golpe. Terapia golpe. ¿Qué medicamento vamos a utilizar para un... Ojo, Terapia golpe. un hematoma, o sea, un trauma muscular cerrado, que no hay infección? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué nos viene a la cabeza? ¿Qué le ponen a ustedes cuando le dan patadón jugando fútbol y se le inflama? Lío caliente. ¿Cuál? ¿Qué antiinflamatorio? No. Puede ser implantol, ¿Y eso qué? ¿Un qué? bentometazol. ¿Y qué es eso? Antibiótico, ¿no? Un corticoide. Un corticoide. Ustedes que a uno le enseñan siempre que tenerle miedo y respeto a los corticoides, este es el momento de sacar el corticoide. Lo desempolvamos y lo utilizamos acá. ¿Por qué? ¿Cuál es la contraindicación de un corticoide? ¿Cuál es la contraindicación de un corticoide? Ajá. Y aquí, ante un hematoma o un trauma muscular, ¿nos va a pasar algo si el animal se inmunosuprime? No. ¿Por qué? Porque no hay infecciones ni Porque no hay enfermedades. infección, entonces nosotros no tenemos que preocuparnos que el animal se inmunosuprime. Corticoide, elección. ¿Por qué? Porque, ¿qué vamos a hacer nosotros con un animal que tenga un miembro, un edema o cualquier inflamación en cualquier parte del cuerpo, sea un ave, un mamífero, un reptil? Pues ante esa inflamación necesitamos disminuirla. Y la forma más rápida es un corticoide. ¿Y para qué queremos disminuir? Pues para evaluar más a fondo de qué se trata y cómo abordarlo. Generalmente corticoide, tanto en aves, mamíferos o reptiles. Esos tipos de trauma generalmente también se producen por ataques de perro, por accidentes con vehículos, porque de pronto el animal estaba donde no estaba y la gente a las zarigüeyas les pasa mucho, les dan con la escoba, el palo, el machete, por el plan del machete. Entonces corticoide, y pues ya ahí sí establecer un AINE. Generalmente eso vamos a hacer, disminuir la inflamación, disminuir el dolor, y pues ya si el animal no tiene comprometido ningún órgano interno, pues el animal puede seguir adelante. ¿Alguna otra pregunta o duda de un trauma? ¿Cómo abordarlo? Y pues eso aplica también para domésticos, perros,
vacas, caballos. No, estamos en fauna, sino que pues... No, lo que acabo de decir, de cómo abordarlo para aves mamíferos. Sí. ¿Listos? Las quemaduras son el gallo más gallo y los gallos en todo, en doméstico, en silvestre. Las quemaduras son lesiones agudas, porque el que llegue a crónica ya está muerto. Son lesiones agudas que abren una ventana, digamos una ventana así de grande como esta, ¿a qué? A infecciones. Porque son un caldo de cultivo de todo. La piel se quema y ¿qué pasa? ¿Entra en qué? En descomposición. Y eso queda, después de una quemadura, toda la piel en descomposición, pegada al animal, al músculo. Clave, lo primero que vamos a tratar es, en cualquiera, el Dolor. dolor. ¿Ves? Tratamos el dolor y lo siguiente que vamos a hacer es a evaluar qué comprometió la quemadura. Generalmente las quemaduras Ponga cuidado, hematoma. mamíferos Trauma son las muscular. más complejas, porque los mamíferos tienen una dermis más engrosada que las aves. Generalmente ocurren más frecuentemente las quemaduras en los mamíferos. Los mamíferos están muy expuestos en el caso de incendios forestales a quemaduras. Las aves salen volando, ¿sí? Los reptiles pues tienen también sus mecanismos de escape, o se entierran, etc. Pero los mamíferos son súper complicados, porque el pelo, ¿qué pasa cuando usted acerca su cabello al fogón haciendo los huevos fritos? Si le prende la puntica, le prende todo. Tiene una combustión muy alta, ¿sí? Y esa combustión pues hace que la quemadura se ponga peor, se extienda. Una vez tratemos dolor, generalmente para evaluarla y para revisarla, el tratamiento de dolor va con sedación. ¿Qué vamos a utilizar para sedar? Pues cualquier anestésico, o lo que tengamos a la mano, la ketamina, el propofol. Propofol es muy seguro utilizar los mamíferos. Y vamos a evaluar esa quemadura. La evaluación de la quemadura tiene que ir acompañada con un proceso de derivación, de quitar todo ese tejido muerto, todo ese tejido muerto. Quitar el tejido muerto nos va a disminuir en algún porcentaje la infección de esa zona, ¿sí? Pero la clave no está en quitar solo el tejido muerto, sino en los cuidados que ven a posterior. Entonces, las quemaduras son procesos que no requieren como tal un abordaje inmediato tan complejo, sino un proceso de cuidado más complejo que el abordaje inicial. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a debridar y vamos a dejar un músculo expuesto o la piel súper expuesta, pues tenemos que asegurarnos de que esa zona siempre esté como limpia. ¿Y es fácil mantener esa zona limpia? No, porque ellos son animales, ellos van, se limpian, etc. No hacen caso. Entonces, como primera medida, la lesión se limpia y en el cuidado se dispone el animal en una zona supremamente limpia. Cero sustrato. ¿Saben qué son los sustratos? La cama. ¿Cómo? La cama, etc. O sea, cero sustrato, cero heno, cero cascarilla, cero periódico, cero todo, cero trapo, cero nada. El animal se dispone en una superficie limpia, que sea fácil de limpiar
y ojalá que tenga o un desnivel o una rejilla excluidora para que los fluidos, la materia fecal, la orina, etcétera, se vayan y no queden en contacto con el animal. Los procesos de cicatrización son muy largos en las quemaduras, muy largos. Los tratamientos antibióticos, muy largos también. El dolor hay que saberlo manejar muy bien en una quemadura. ¿Por qué? Porque si usted le controla mucho el dolor a un animal en una quemadura, pues el animal va a decir, no, estoy bien, yo no tengo nada. Y empieza o a darse uña o a moverse, etc. Entonces el dolor se va a convertir, que no suene ni lo malinterpreten, pero se va a convertir en un aliado. ¿Sí? Hay que controlarlo, pero tampoco hay que suprimirlo tanto, porque el animal debe sentir algo de dolor, pues para que así mismo guarde su reposo y trate de ayudarlo con cuidado. Como les digo, tratamientos muy largos, con antibióticos, hay que hacer lavados, hay que debridar todos los días, hay que utilizar también antibióticos tópicos, ungüentos, llamar a la cicatrización, conocer bien los procesos de cicatrización, etc. Entonces los procesos de abordaje para las quemaduras básicamente se basan en eso. Los animales que más comúnmente sufren quemaduras, las zarigüeyas en sus miembros, las partes de las palmas o plantas de los miembros, en las colas, osos hormigueros también sufren quemaduras, zorros, serpientes sufren quemaduras. Los traumas internos son un poco complejos de diagnosticar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos visión de rayos X. Los traumas internos se identifican bien sea por la sintomatología, por algunos signos, o gracias a ayudas diagnósticas. Eso sí es clave tenerlo para identificarlo. En fauna silvestre generalmente ocurren traumas internos por atropellamiento, por maltrato o por alguna fauna que genera conflicto con los humanos. ¿Qué es lo que primero que hace el humano? Disparar. Entonces generalmente por... ¿Cómo? Puñalear a un animal. Pues nunca he visto un animal. Pero sí les disparan. Les disparan y generalmente cuando les disparan eso, el daño interno es terrible. ¿Cómo se abordan? Pues tenemos que utilizar ayudas diagnósticas pues para saber qué órgano está afectado o qué compromiso tiene. En el tema abdominal pues van a haber algunos signos que nos van a ayudar para diagnosticar este tipo de trauma. Pues ustedes ya conocen los tipos de trauma. Generalmente en los casos que he atendido en aves, el águila pescadora es la que más trauma interno presenta porque les disparan con escopeta y eso es 5 o 9 perdigones internos. Con radiografía uno evalúa. Generalmente pues si no hay ningún órgano comprometido ni ninguna fractura, o de pronto sea algún tipo de fractura pero es parcial o minuta, con inmovilización se soluciona y ya el trauma interno se trata con corticoide y reposo, ¿sí? En mamíferos si tuvimos una ruptura de estómago,
ese se hizo un abordaje se hicieron 2 lavados en unos procedimientos distintos, un manejo antibiótico completo y sí, o sea, generalmente vamos a tratar la inflamación y dependiendo del caso, del daño que haya, pues así mismo abordamos los traumas internos. Generalmente los traumas internos tienen, dependiendo de la afectación, pues un pronóstico tiende a ser malo. Los tratamientos antibióticos, ahí sí vamos a utilizar en los traumas internos, pues la compañera fue la que dijo dipirona, la dipirona, la dipirona, muy de elección, antibióticos como el trimetoprim-sulfa ayuda mucho en el sistema digestivo. En el caso pues de que sean traumas en tórax, pues se procede a hacer pues lo que haya que hacer, si de pronto hay ingreso de aire en el tórax, en cavidad pulmonar o algún tipo de sangrado o líquido, pues se drena y se maneja también ese antibiótico, trimetoprim-sulfa. Y ya, básicamente así lo vamos a hacer. De pronto, trauma interno, muy común en reptiles. La evisceración. Algo muy común en reptiles, más que todo en iguanas, por territorio y por tráfico, los costeños. Aquí no hay ningún costeño. Gracias a Dios. No. El costeño. Los costeños producen esto en las iguanas, ya saben para qué. ¿Sí? Y las sueltan. Le roban los... Bueno, sí es algo tradicional. Los machos por territorio se pelean y con las uñas. En la vida me vuelvo a hablar. También se visceran. Por accidente de tráfico también se visceran. Pero es tan alarmante y a la vez sencillo de tratar. Clave para procesos de visceración en reptiles, pues evaluar el daño. Si hay alguna porción de intestino comprometida, pues adiós intestino. Me está doliendo tanto. Y volver a unir. En el estómago, hacer lavado, cerrar, tratamiento antibiótico, lavado y pues, volver a introducir todo lo que tengamos de órgano. Son animales muy resistentes y las recuperaciones son rápidas. Y yo he tenido iguanas que llevan todo afuera y uno tiene que recoger con carretilla y volver a armar. todo, toca lavar, quitar piedra, alimento, etc. Pero responden muy bien. Para hacer lavado, el metronidazol es muy de elección. Para cualquier tipo de lavado, lesiones sean musculares, sean fracturas o sean viscerales, metronidazol, háganse amigos del metronidazol. Ahora salgan de clase y vayan y compran una ampolla de metronidazol. Muy bueno el metronidazol, muchachos, de verdad que sí, para hacer lavados, muy bueno, porque ese medicamento se va a quedar actuando y nos va a matar cualquier bacteria que quiera hacer infección. Entonces metronidazol para hacer lavado, estoy diciendo yo, no para aplicarlo. Muy útil. Lavados con metronidazol, lavados con oxitetraciclina, dependiendo pues de la zona o del órgano, venden también unos óvulos de los que se utilizan en vacas para hacer lavados intrauterinos. Se pueden utilizar, probablemente no el óvulo completo, pero sí porciones del óvulo para hacer lavados de intestino, estomacales, etc. Para todos, pero es que en las otras especies casi problemas de visceración. No, nunca he tratado de visceración
ni en aves ni en mamíferos. Lo más común es en reptiles, en iguanas y serpientes. Hacer los lavados, suturar y cerrar. No, no. Para lavados y lesiones así internas, más que todo. Y pues ya muchachos, lesiones en piel, pues como lo más común. Profe, ¿Sí? en cuanto a la erección, usted dice que también se puede usar antibióticos que igual. Después de hacer un lavado, asegurarnos que todo quedó limpio y cerrado. Podemos utilizar la rofloxacina también. En rofloxacina. Y pues ya las lesiones en piel de tipo agudo van a estar de pronto algún tipo de laceraciones, cortadas, traumas en piel por accidente. Generalmente lo que se hace en mamíferos, ¿qué hace uno en un mamífero cuando tiene una laceración en piel? ¿De qué nos deshacemos primero? Del pelo. ¿Por qué? Porque el pelo es la semilla de la bacteria, foco de infección. Entonces, primera medida, adiós pelo. Las lesiones en piel, una vez identificadas, pues procedemos, como son agudas, se pueden resolver de una con sutura, ¿cierto? Entonces, adiós pelo, resolver, tratamiento antibiótico, analgésico, nada de corticoide, porque ahí sí puede haber infección. Y de esa manera las vamos a resolver. En reptiles también se realiza la sutura. Todas estas lesiones se pueden lavar con metronidazol, muy bueno para inhibir este tipo de proliferaciones bacterianas. Son procesos cicatrizantes que son rápidos, generalmente se utilizan mezclas de diferentes productos para la cicatrización. Hay una crema que se llama fitoestimulina, ¿alguien la conoce? ¿No la trabaja? Creo que es de uso humano. ¿Sí la conoce? Es como color zapote, así. Muy buena para la cicatrización. Podemos fabricar nuestras propias cremas utilizando antibiótico, amoxicilina en cápsula, ese polvito lo podemos mezclar con gelatina sin sabor, lo podemos mezclar de pronto con un poquito de azul de metileno, con un poquito de esta crema Verfemín, pero esa es muy caliente, esa es para inflamaciones más que todo. Aunque esa viene solo caliente, no viene también fría. ¿Cuál? Alfa. No, esa Solo no caliente. No, en este caso el Verdemin o el Pesosan. La alfa viene junta. No, esa viene las dos, viene como alfa Sí, y viene alfa la- Sí, vienen las cicatrizante. dos. Entonces es alfa cicatrizante, pero la caliente no. Esa no, sí, tiene La alfa normal. Y alfa pero que no sea la caliente, reptiles. que sea la normalita, la que nos aplique y no siente nada. Eso. Procesos de cicatrización, manejo de pronto del prurito. ¿Con qué se hace el manejo del prurito? Porque el prurito siempre va a salir cuando los procesos de cicatrización están terminando o ya están en su fase final. Pues lo más opcional es la lidocaína en gel. Se puede conseguir en gel o se puede utilizar líquida en la zona unas 2 o 3 veces al día para que pues, el animal no sienta la molestia y pues su proceso de cicatrización sea más rápido. Y ya muchachos, todo este tipo de lesiones deben ir acompañados pues de una, si aplica o va a lugar, una terapia de fluidos. Generalmente cuando los animales de pronto presentan choque de calor, pues hacemos una hidratación
utilizamos solución salina, destroza. En aves es clave el uso de la destroza porque las aves son animales que tienen un metabolismo muy rápido y al tener un metabolismo rápido sus depósitos energéticos se agotan pronto, al igual que en mamíferos pequeños. Entonces tener en cuenta que animales que sean mamíferos pequeños o aves tenemos que estar pendientes en la terapia de fluidos de aportarle su dosis de glucosa para que no pues, nos vayan a recaer o a desencadenar otro tipo de molestias. Hidratación de pronto en los temas de... Sí, básicamente eso, porque el lactato solo lo utilizamos cuando estamos ante problemas digestivos. Entonces cuando es una diarrea o algo que haya mucha pérdida de electrolitos, vamos a utilizar lactato, que eso ya es otro tipo de no lesión, sino de afección. Lesiones crónicas. ¿Qué lesiones crónicas tenemos? Tenemos las metabólicas. Tenemos traumas sin manejo. ¿Y qué podemos decir de las metabólicas? En aves tenemos algo muy común que son las deformaciones óseas y hay que saberlas identificar porque ya me la saqué en ese. Se confunden con fracturas. Entonces en las aves, más que todo las rapaces y carnívoros, tienen algo y es que debido al sustrato que utilizan los parentales hacia los polluelos de los nidos y a una dieta muy rica en proteínas, pues porque se alimentan en las aves, en el caso de las rapaces, las nocturnas, una dieta muy rica en proteínas, tienden a presentar deficiencias de minerales y hay unas deformaciones en sus miembros, generalmente en los miembros anteriores. Entonces cuando vemos rapaces muy obesas y con los miembros hacia los lados, esos son problemas metabólicos, se corrigen si se atienden al tiempo que se deben atender mediante el uso de sustratos donde el animal tenga un poco más de movilidad y pues el animal esté forzado a mover sus articulaciones, suplementándolo con productos a base de calcio. El calcín es muy útil. Hay otro polvo, pero ese casi no les gusta, que se llama canapé, ¿lo conocen? Ese lo utilizan mucho en aves. Canapé es un polvo, pero es horrible, entonces no les gusta. En los mamíferos, lesiones crónicas de tipo metabólico, pues ya tenemos problemas gástricos, entonces de pronto asociado a infecciones virales, vamos a tener los grupos taxonómicos de los mustélidos, los cánidos y los funciónidos afectados por el virus del distemper canino, que viene pues con sus signos digestivos, respiratorios. Entonces son animales que están caquéxicos, que están con diarrea frecuente, entonces van a tener pues lesiones en la región perianal por la diarrea, van a tener una flora intestinal muy disminuida. Entonces todo eso se debe corregir pues con el uso de probióticos, establecimiento de dieta correcta, hidratación, etc. Problemas respiratorios
uso de antibiótico, como te les estaba diciendo, el trimethoprim sulfa. Si de pronto el animal tiene secuelas con presencia de flema o pus en los pulmones, puede hacer su respectiva expulsión. Solo nos tocó una vez usar nebulizador, pero generalmente eso no ocurre mucho. Lo que pasa es cuando los animales están en cautiverio. ¿Listo? Reptiles, deformación por malnutrición. Nuestras amigas las tortugas sufren mucho de eso, que están en cautiverio, y a las tortugas que tienen una dieta carroñera, carnívora, omnívora, etcétera, le dan solo lechuga por 20 años. Entonces son tortugas que van a llegar con un caparazón deforme, con unos miembros alargados. Muy complicado, entonces ahí se resuelve todo, pues son tratamientos largos, pero se trata uno de corregir, es como las deficiencias que tiene el animal. Y esas tortugas que ya tantos años, es posible. Sí, claro, pero pues denuncie, díganme dónde, y vamos a ver el caso. Ahorita le quiero dar el bolo y a la abuela. Las lesiones en piel generalmente son crónicas y se producen por nuestros amigos los que ectoparásitos. ¿Cuál es la más común? No, la lesión por ectoparásitos en piel más común. La que nos produce qué enfermedad? La sarna. Entonces, primero antes de tratar la sarna, tengo que acabar con el que me está produciendo pues, esas lesiones en piel. Deja dermatitis por ácaros, dermatitis por garrapatas, pues hay que acabar con la fuente de la dermatitis. Son muy comunes en silvestres, más que todo en animales que viven cerca o que están muy expuestos a comunidades urbanas. Los zorros muy afectados con la sarna, los hormigueros, ¿Qué había por ahí? Uy, no. Otosaurus, que es perro de monte, también. Tigrillos, de hecho el tigrillo que está allá está llevado en la sarna. ¿Todo fueron? Sí. Sí, nos invitaron. ¿Zorros, tigrillos, qué más dijiste? ¿O hormigueros? Hormiguero, perro de monte. Básicamente son ellos los más afectados por ectoparásitos. Reptiles, por las garrapatas. Y hay algo que tienen los reptiles, y es que las garrapatas, ellos conviven con garrapatas. Pero cuando un reptil lo encontramos con una cantidad de garrapatas ya muy exagerada, hay algo mal, entonces tenemos que revisarlo. Generalmente los reptiles tienen mecanismos para repeler la garrapata. La evolución ha hecho que ellos pues, se acostumbren y encuentren estrategias para deshacerse de la garrapata, rozarse con algún tipo de greda, contra superficies ásperas, el sol, etc. Pero pues cuando eso no funciona es porque hay algo mal en el animal. Entonces una infestación de garrapatas en reptiles es como un signo de que algo que está mal con la serpiente o con la iguana, etc. Entonces sí es de poner cuidado. Aves, mucho problema de piel crónico por unos... ¿Han visto piojos de las aves, las gallinas o algo? Los loros, es tremendo. Generalmente eso produce una desnutrición terrible en las aves. Si han tenido contacto con gallinas o galpones llenos de piojos, los animales
se adelgazan mucho, descrezan, no ponen, a una silvestre pasa igual, pues no van a poner porque no ponen huevos, pero pues se van a adelgazar y van a notar muy decaídos y bajos de condición corporal. Se tratan con baños secos. El cosito este antes se llamaba Nebugón, eso ya no viene, ahora hay algo que llama Niclatril, hay varios. ¿Cómo? El que no viene es el clarito, Entonces también viene. Pero entonces todos esos productos en polvo que vienen para ectoparásitos, todos esos productos en polvo que vienen para ectoparásitos se utilizan en las aves silvestres también. Se les puede hacer un baño seco mezclándolo con talcos de humano y se les pone vermifugando las zonas donde perchan o donde duermen también es importante, y pues de esta manera vamos a tratar esos problemas de piel, además de pues suplementar suplementos alimenticios para resolver la desnutrición. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Pues todos saben que hay dos procesos de cicatrización, ¿cierto? Claro. ¿Cuáles son? Julián Peña. ¿Quién da más? Proceso de cicatrización. Ahora ven. Eso, de primera intención y de segunda intención. ¿Dónde van a funcionar los procesos de primera intención? ¿O dónde se desarrollan o cómo se desarrollan? Pues lo más evidente de una cicatrización es que sea superficial, ¿sí? Pero pues hay cicatrizaciones internas. Entonces, clave saber que los procesos de cicatrización de primera intención son procesos que no están tan expuestos a agentes externos o inhibidores de la cicatrización, ¿sí? Es decir, que son lesiones limpias o son lesiones controladas, son lesiones asépticas, etc. Esa es la clave para que se lleve a cabo un proceso de cicatrización por primera intención, que van a estar las condiciones dadas para que la cicatrización sea lo más normal y naturalmente posible, ¿cierto? Con esa no tenemos inconveniente. Son procesos de cicatrización que ocurren ante cualquier lesión de tipo agudo o lesiones que nosotros mismos producimos en el caso de una cirugía, ¿sí? Entonces son lesiones que se deben pues tratar de la mejor manera, pues con un tratamiento previo, antibiótico, y no deberíamos tener problemas. ¿Cuándo ocurren los procesos de cicatrización por segunda intención? Cuando tenemos lesiones sépticas. ¿Y qué es una lesión séptica? Una lesión contaminada. Sí hay que saber identificar qué proceso de cicatrización se va a llevar, pues para sí mismo establecer un tratamiento. No debemos jamás en la vida una lesión séptica obligarla a que cierre por primera intención. Porque ¿qué va a pasar? Es como coger usted la olla a presión de los frijoles de la viejita de su abuela y llenarla de frijoles y ponerla en el fogón a toda llama. ¿Qué va a pasar con esa olla? Eso va a explotar y cómo va a quedar la cocina. Entonces, ¿qué pasa cuando obligamos una lesión séptica a cerrar por primera intención? Vamos a hacer frijoles. Vamos a producir un ambiente que va a hacer que esa lesión
se vuelva una nada, ¿sí? Entonces una lesión contaminada, digamos, no, hagamos un lavadito y cerremos y ya, puede hacer que eso empiece a necrosarse, cerramos bien y todo eso empieza a necrosarse. Entonces muchachos, muy clave que les quede para toda la vida, lesiones que ustedes vean, sépticas, que no les dé buena espina, que haya pus, ¿sí? Esa vaina déjenla abierta, trátenla como herida abierta, realizando un proceso de cicatrización por segunda intención. Esos procesos van acompañados de tratamiento antibiótico. Generalmente las aves cursan con estos procesos cuando tienen problemas de piel, porque las aves pues generalmente, a no ser que sea un trauma superagudo, una fractura, se puede solucionar y suturar, pero generalmente las aves tienen lesiones en piel y no se descubren rápidamente, son lesiones que solas van cicatrizando, pero si nosotros vamos a obligar una lesión antigua a iniciar un proceso de cicatrización por primera intención y suturamos, pues ahí sí va a formar lo que les digo. En mamíferos, generalmente cuando tenemos esas lesiones con pus, con miasis, con, mejor dicho, de todo, que llevan el paquete incluido, esas lesiones lo que mejor podemos hacer es iniciar un tratamiento antibiótico, que cuando tenemos procesos con producción de pus, procesos con miasis, ahí podemos utilizar antibióticos y debemos utilizar penicilina, muy útiles para este tipo de lesiones. Si tenemos de pronto alguna lesión purulenta, pero que no tenga una zona de drenaje, sí o sí drenen, busquen un drenaje, y si no hay un drenaje, háganlo. Le pasa lo que alguien trabaja con ganado, igual acá. Cuando hay una vaca con una inflamación, un acceso y esa vaina está ciega y ustedes no hacen nada, drenen. Lo mismo en fauna silvestre. Ven algún ave, algún mamífero, algún reptil con un absceso y esa vaina, ustedes saben que hay pus, drenen. Y pues inician un proceso de cicatrización por segunda intención, con la ayuda de la penicilina. Dependiendo del caso, hay un medicamento muy bueno que nos ayuda a quitar la fibrosis que se produce cuando los procesos son muy crónicos. Lo utilizamos en un venado que tenía un trauma que no sé por qué se infectó y esa vaina se llenó de pus, pero pues no tenía drenaje. Lo drenamos, empezamos con penicilina, pero pues ese tejido estaba ya entre necrosado y cicatrizado, entonces eso hacía que el antibiótico no llegara hasta allá. Entonces hay un medicamento muy útil que se llama Quimotripsin, creo que se llama. Es costoso. Sí. Sí, porque nosotros en esa época había contrato con Agrocosur y ellos lo consiguieron. ¿Y qué lo reemplazamos? Es una molécula, eso es de laboratorio. Pero es de IPA, ¿no? Sí, déjeme verlo. Yo no veía porque eso a mí me recomendaban para problemas mastitis crónicos. ¿Para qué tengo? Quimotripsin. ¿Sí bien? ¿Profe, eso es en pasto? No, inyectable. En tu cuerpo. Sí, fibrinolítico. Pero ¿cuál es la entre lo vivo y lo muerto que hay en los procesos de cicatrización y que los tratamientos de antibióticos sean efectivos? Pues tenemos que romper esa fibrosis. Una de las formas es pues mediante procedimiento quirúrgico, pero pues si tenemos ese medicamento nos va a funcionar mucho mejor. ¿Listo, muchachos? Yo creo que si no tienen dudas, saquemos. Solo tengo una notificación.